限界の向こう側まで上げるぜ。Después de millones de años de existencia, la humanidad enfrenta un riesgo inminente. Sus propios creadores, los dioses, han decidido deliberar sobre su destino en el Concilio del Valhalla, convocado tras un milenio de silencio. Zeus, presidiendo la reunión, plantea la cuestión decisiva: permitir que los humanos vivan otros 1000 años o exterminarlos de inmediato. Shiva es el primero en apoyar la destrucción, argumentando que en ese tiempo no han mostrado voluntad alguna de cambiar. Afrodita coincide, señalando la contaminación, la deforestación y la extinción de especies como pruebas de la decadencia humana. Pronto los demás dioses se alinean con esa postura y la votación se inclina hacia el exterminio. Cuando Zeus está a punto de anunciar la decisión final, Brunilda, una valquiria, interrumpe y objeta que acabar con los humanos de manera tan simple sería un acto cruel. Propone entonces recurrir al Ragnarok, una cláusula especial de la constitución del Valhalla que establece una serie de combates cuerpo a cuerpo entre 13 dioses y 13 humanos. El bando que obtenga 7 victorias será el vencedor. Si triunfan los dioses, la humanidad será aniquilada, pero si ganan los humanos, se les concederán 1000 años más de existencia. Los dioses reaccionan con burla, considerando absurdo que simples mortales puedan derrotarlos, aunque Brunilda los provoca insinuando que, en realidad, temen enfrentarse a ellos directamente. Esto enciende la ira de los dioses, y finalmente Zeus, intrigado por la osadía de la valquiria, acepta la propuesta y le confía la elección de los representantes humanos. En la imponente arena del Valhalla, Heimdall anuncia el inicio del Ragnarok, aclarando que los duelos solo concluirán con la muerte de uno de los combatientes. El primer dios en presentarse es Thor, señor del trueno y la más poderosa deidad nórdica. Brunilda, imperturbable, presenta al primer campeón de la humanidad, Lu Bu, el guerrero más temido de China. La multitud se estremece y Heimdall hace resonar su Gjallarhorn, proclamando el comienzo de la primera batalla. Ambos contendientes, en lugar de adoptar posturas defensivas, avanzan lentamente uno hacia el otro con sus armas bajas, pues comparten la reputación de haber derrotado a innumerables enemigos con un solo golpe. Lu Bu ataca primero con su lanza, que es bloqueada por el martillo de Thor, aunque la fuerza del impacto logra repeler al dios. Sin vacilar, el guerrero chino se lanza de nuevo, y esta vez Thor responde con un empuje brutal. De inmediato, el dios del trueno salta y desciende con un golpe devastador, pero Lu Bu consigue resistirlo. Ante esta inesperada firmeza, Thor decide desatar su poder eléctrico y prepara su martillo con seriedad, lo que demuestra que ha comenzado a respetar a su adversario. En ese instante se recuerda un episodio de la antigüedad, cuando 66 gigantes de hielo atacaron Asgard. Ni Tyr ni los ángeles guardianes lograron detenerlos, y la ciudad estuvo al borde de la destrucción. Fue entonces cuando Thor apareció, abrió él solo las puertas del castillo y con un único movimiento exterminó a todos los gigantes, una hazaña que pasó a la historia como el temible martillo de Thor. Cuando Thor adopta su imponente postura, todos los dioses comprenden que se avecina el temido martillo de Thor y creen que Lu Bu está condenado. El dios del trueno descarga el Mjolnir con tal fuerza que incluso Heimdall y Chang Fei son lanzados por los aires, mientras la onda expansiva sacude todo el Valhalla. Forseti celebra con euforia, mientras Shiva se mantiene indiferente, convencido de que la batalla ha concluido. Gol, desesperada, cae de rodillas creyendo que todo ha terminado, pero Brunilda la obliga a levantarse y contemplar el verdadero giro de la historia. En efecto, cuando el polvo se disipa, se revela lo imposible. Lu Bu no solo ha resistido, sino que logra herir a Thor con su alabarda. Ambos guerreros, en silencio, reflexionan que de haber nacido en la misma era, quizá habrían sido grandes amigos. El relato retrocede entonces al pasado de Lu Bu. Nacido en las estepas mongolas, dedicó su vida a buscar al rival más fuerte, aplastando a todo aquel que se interpusiera en su camino hasta que su fama se extendió por toda China. Tras décadas de batallas, comprendió que nadie estaba a su altura, y cuando fue capturado por Cao Cao, su rendición no se debió a la debilidad, sino al hastío. Ser el más fuerte le había arrebatado todo propósito. De regreso al presente, Zeus se sorprende y explica que ningún arma humana debería resistir al Mjolnir, pues se desmoronaría de inmediato. Entonces recuerda lo que Brunilda había revelado a Gol: los humanos por sí solos carecen de esperanza, pero si empuñan un arma divina, las posibilidades cambian. Para ello, las valquirias poseen el poder del Völundr, que les permite transformarse en armas sagradas. Así fue como Rangris, la cuarta hermana, se fusionó con Lu Bu y se convirtió en su alabarda, un arma capaz de rivalizar con los dioses. Gracias a ella, Lu Bu logra incluso agrietar los guantes Harngreipr, indispensables para que Thor pudiera sostener el ardiente poder del Mjolnir. Hermes confirma entonces que la leyenda sobre las valquirias no se limitaba a guiar almas al Valhalla.
En realidad, siempre se prepararon para convertirse en armas y luchar junto a los grandes guerreros en el Ragnarok. Con ello, Zeus concluye que las valquirias se han rebelado contra los dioses, aunque lejos de irritarse se muestra entusiasmado. En ese instante, el Mjolnir comienza a latir y revela su verdadero aspecto, un arma viva, de carne, contenida hasta ese momento por los guantes de hierro. Estos no servían para proteger a Thor de su martillo, sino para contener su poder hasta que despertara por completo. Con solemnidad, Thor se despoja del último guante y pide a Lubu que no muera mientras lo enfrenta con todo su poder. En paralelo, Brunhilda recibe la lista oficial de combatientes del Ragnarok. Entre los dioses figuran Zeus, Buda, Loki, Apolo, Poseidón, Susanoo, Heracles, Thor, Bishamonten, Anubis, Odín, Belcebú y Shiva, mientras que en el bando humano aparecen Qin Shi Huang, Leónidas, Nikola Tesla, Kojiro Sasaki, Raiden Tamimon, Adán, Rasputín, Lubu, Soji Okita, Nostradamus, Simo Haija, Sakata Kintoki y Jack el Destripador. Ella declara que esos 13 humanos serán recordados como los Einherjar, los asesinos de dioses. El clímax alcanza su punto más alto cuando Thor, con el Mjolnir plenamente despierto, se prepara para desatar su poder absoluto por primera vez en la historia. Los dioses, expectantes, contienen la respiración y tiemblan de emoción ante lo que está por suceder. Thor lanza el Mjolnir contra Lubu, pero este demuestra su agilidad al esquivarlo con destreza, incluso cuando el martillo regresa hacia él. Entonces, Thor revela que lo había arrojado para aprovechar su fuerza centrífuga y ejecutar el martillo de Thor de Geirrod. Lubu logra detener el ataque, aunque el brutal impacto destroza sus piernas. Zeus disfruta del espectáculo mientras Chang'e llora al ver a su maestro al borde de la derrota. En ese instante, Liebre Roja, el fiel corcel de Lubu, irrumpe en la arena, y con la ovación de sus seguidores, el guerrero reúne fuerzas para levantarse y montar una última vez. Recordando su infancia y su incansable búsqueda de un rival digno, Lubu concentra toda su determinación para ejecutar su técnica final, el Devorador del Cielo. Armado con su alabarda, galopa en círculos con Liebre Roja y se lanza contra Thor, mientras el dios responde con otro ataque de su martillo. La colisión desata una devastadora explosión de rayos. Sin embargo, la alabarda de Lubu se quiebra y Randgris retorna a su forma original. Sus brazos son destruidos, y aunque sonríe satisfecho por haber luchado al máximo, Thor lo decapita con un golpe definitivo. Heimdall proclama la victoria de Thor y la primera derrota de la humanidad en el Ragnarok. Lubu muere con una sonrisa, honrado por sus hermanos de armas Liu Bei, Guan Yu y Chang Fei, mientras los dioses celebran con burla. Thor, en cambio, abandona la arena con semblante sombrío. El ejército de Lubu, guiado por Chang'e y acompañado por Liebre Roja, se lanza en una última carga suicida contra Thor, quien los recibe como una ofrenda al guerrero caído y los aniquila en combate. Tras ello, Gol pregunta angustiada qué será de Lubu y de Randgris, pero Brunhilde responde con frialdad que en esta guerra de almas no existe retorno. Los caídos se convierten en polvo eterno. Aunque Gol se indigna por la indiferencia de su hermana mayor, Brunhilde recalca que la tristeza no puede doblegar a los dioses. Acto seguido, anuncia su próximo plan: elegir al primer hombre, aquel que más odia a los dioses. De nuevo en la arena restaurada, Heimdall presenta al siguiente combatiente humano, Adán, padre de la humanidad, quien carga con un odio inmenso hacia los dioses desde el pecado original. Entre vítores, Adán muerde con desdén una manzana roja mientras los dioses lo observan. Afrodita lo contempla con fascinación, aunque los demás lo miran con indiferencia. Heimdall se dispone a presentar al dios indio Shiva como su rival, pero recibe la notificación de un cambio inesperado en el orden de combate. De pronto, una música sublime invade la arena, reconocida como la aria para la cuerda sol de Bach, señalando la entrada del nuevo representante divino. En medio de la expectación, Hermes aparece en la arena tocando un violín para dar inicio a la segunda contienda. Heimdall retoma la presentación y anuncia que el contrincante de Adán será nada menos que Zeus. La noticia sorprende profundamente a Gol y a Brunhilda, mientras que los humanos, incrédulos, dudan de que aquel anciano pueda realmente luchar. Sin embargo, Zeus, con aire confiado, pide a Hermes que interprete su pieza de presentación, lo que llena de emoción al músico, pues habían pasado siglos desde que ejecutaba la gran masacre en el campo de batalla G. Hermes invoca múltiples violines y la música envuelve el escenario, mientras Zeus, al compás de la melodía, comienza a danzar con energía. Heimdall proclama entonces que, así como Adán es el padre de la humanidad, Zeus es el padre del cosmos. El GFOC, título que los dioses corean con euforia, explica que Zeus encabezó la titanomaquia, derrotó a todos los titanes y eliminó a su propio padre, Cronos, para convertirse en la máxima divinidad. Mientras baila, su cuerpo comienza a transformarse. Los músculos se expanden y su apariencia revela un poder aterrador que desconcierta a los humanos y sorprende a Brunhilda, que no esperaba verlo en esta ronda. Mientras tanto, Shiva se disponía a entrar en combate, convencido de que podría acabar con su rival en un instante, pero Zeus se acerca, lo toca en el hombro y le dice que será él quien pelee. Shiva, irritado, insiste en que es su turno, aunque Zeus lo empuja con tal fuerza que lo obliga a arrodillarse. Con evidente enojo, Shiva cede el lugar, prometiendo que algún día se enfrentará a Zeus, mientras este último entra satisfecho en la arena. Hermes, por su
parte se muestra decepcionado de no haber sido escogido para el combate. La batalla está a punto de comenzar. Ares se sienta junto a Hermes y Zeus pregunta a Adán si no usará un Volunder, recordándole que sin él la pelea sería demasiado breve. Adán sereno señala al cielo donde aparece Reginleif montando un Pegaso. Brunilda explica que es la séptima valquiria y la más adecuada para un hombre como él. Reginleif desciende, toma la mano de Adán y sus corazones se sincronizan, transformándose en un puño americano en su mano derecha. Zeus reconoce que ha hecho una buena elección, aunque asegura que él mismo combatirá a puño limpio, deseoso de escuchar cómo se quiebran los huesos de su adversario. Adán lo llama amigo y lo advierte que se arrepentirá de su arrogancia. El combate inicia en apenas fracciones de segundo. Zeus se lanza primero con una velocidad inimaginable, golpeando en apenas 0.01 segundos, pero Adán lo esquiva con naturalidad. Molesto, Zeus incrementa su rapidez con el golpe meteoro en una 10.000ª de segundo, aunque nuevamente Adán lo evade. Incluso al alcanzar tiempos casi imposibles, el humano sigue esquivando con calma. Zeus cambia entonces de táctica y empuña el hacha divina, pero Adán salta y lo esquiva con destreza. De inmediato contraataca en un parpadeo y logra herir levemente la mejilla de Zeus. Con calma, replica los movimientos divinos gracias a su habilidad, el reflejo divino, que le permite copiar cualquier técnica al instante. Primero imita el golpe meteoro, asestándole múltiples impactos y luego ejecuta el hacha divina contra la pierna de su adversario. Los dioses observan atónitos mientras Brunilda explica el origen del poder de Adán. Al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, posee la facultad de reflejar y reproducir cualquier movimiento divino. Zeus se siente fascinado pero también desafiado. Ejecuta un complejo juego de pies para tratar de confundirlo, mas Adán lo imita al momento y lo arroja contra la pared con una patada. Con ironía, se disculpa llamándolo abuelo, lo que enciende aún más la ira de Zeus. Entonces se revela que en la titanomaquia Zeus jamás fue alcanzado, salvo por un único golpe de Cronos, su padre, del cual aprendió una técnica definitiva, el puño que trasciende el tiempo, un ataque que desafía las leyes temporales. Zeus lo ejecuta y el tiempo parece detenerse, pero Adán, gracias a su don, lo copia al instante y lo golpea de igual forma, arrojándolo al suelo ante la incredulidad de todos. Ares admite que ni siquiera pudo percibir el movimiento, mientras Hermes explica que Adán esquivó y contraatacó simultáneamente. Heimdall, sorprendido, proclama que quizá presencian un verdadero milagro. Brunilda, sin embargo, aclara que la fuerza de Adán no proviene de un don divino, sino de su profundo odio hacia los dioses. En ese momento se evoca su pasado en el jardín del Edén. Adán vivía en paz junto a Eva, hasta que ella fue acusada injustamente de comer el fruto prohibido. La serpiente, que en realidad había intentado poseerla y, al ser rechazada, mordió el fruto, la culpó falsamente. Durante el juicio, manipulado por los dioses, Eva fue condenada. Al enterarse, Adán irrumpió en el tribunal con cestas de manzanas, probándolas una a una hasta demostrar que estaban podridas. Y declaró finalmente que si Eva debía partir, él la acompañaría sin dudar, revelando así su carácter indomable frente a la injusticia divina. La batalla entre Adán y Zeus alcanzaba su clímax cuando, en medio del recuerdo del Edén, la serpiente reveló su verdadera forma monstruosa tras quedar desenmascarada. En ese instante, Adán, con firmeza, declaró que los pájaros le habían contado cómo aquella criatura había hecho llorar a Eva. Lleno de furia, el monstruo intentó destrozarlo con sus garras, pero Adán utilizó su reflejo divino, imitó el ataque y lo partió en pedazos. Luego tomó la mano de Eva y descendió a la tierra, marcando lo que la humanidad celebró como su primera gran victoria contra los dioses. Brunhilde compartió aquella alegría, convencida de que habían superado el mayor obstáculo. Sin embargo, justo cuando Heimdall se disponía a proclamar a Adán como vencedor, Zeus lo detuvo, recuperó un semblante serio y con curiosidad le preguntó cuál era su verdadera motivación para enfrentarse a los dioses, pues no percibía odio en sus ojos. Adán respondió que no necesitaba venganza ni rencor, que simplemente luchaba por proteger a sus hijos. Sus palabras conmovieron a la humanidad, que lo reconoció como un padre protector y unió sus plegarias para alentarlo. De inmediato Adán advirtió a Zeus que permanecer inmóvil era su única opción, pues el siguiente golpe lo aniquilaría, pero Zeus replicó que era ingenuo pensar que la sola fuerza de voluntad bastaba para triunfar. Entonces comenzó a encogerse y a comprimirse a sí mismo, soportando un dolor inhumano mientras adoptaba su forma definitiva, Adamas. Loki, disfrazado primero de Thor y luego revelándose como él mismo, observó divertido la transformación, recordando que habían pasado cientos de millones de años desde la última vez que veía a Zeus luchar sin reservas. Incluso confesó sentir celos de Adán por enfrentarse a un Zeus en su estado completo. Cuando el humo se disipó, el dios mostró un cuerpo reducido pero compacto, capaz de liberar todo su poder en breves intervalos. Hermes explicó que Adamas era una técnica secreta que comprimía los músculos al máximo para acumular velocidad y energía, aunque solo podía mantenerse durante unos minutos debido al desgaste extremo. La segunda fase del combate comenzó con Zeus desatando su ataque definitivo, el verdadero derecho de Dios, un golpe devastador. No obstante, Adán lo copió al instante y se lo devolvió con igual
igual potencia. Una y otra vez, ambos intercambiaron puñetazos brutales, idénticos y vertiginosos que estremecieron a los espectadores. La arena se llenó de impactos y aunque Adán resistía, su cuerpo empezó a sangrar por el sobrecalentamiento provocado al replicar cada técnica divina. Brunhilde comprendió que estaba llegando a su límite, mientras Loki, divertido, observaba que incluso Zeus sufría el mismo efecto, pues también se hallaba al borde del colapso. El combate proseguía cuando de pronto, la sangre de Zeus cayó sobre uno de los ojos de Adán, cegándolo parcialmente y provocándole hemorragias. Aún así, continuó luchando, aunque recibió su primer golpe directo. La humanidad suplicaba que se rindiera, pero Adán, escuchando el llanto de un bebé entre la multitud, declaró que, como padre de todos, debía proteger a sus hijos. Entonces, en medio del feroz intercambio, se aferró a la cabeza de Zeus y lo sostuvo con fuerza, mientras ambos se castigaban con puñetazos mortales. En un instante crítico, Adán conectó un golpe que hizo tambalear a Zeus, quien cayó de rodillas. Sin embargo, su cuerpo se deshizo en ese preciso momento, revelando que había muerto de pie, con una sonrisa en el rostro. Jadeante, Zeus declaró concluido el combate. La humanidad, al principio, celebró convencida de la victoria de Adán, pero pronto descubrió que había perecido antes de caer, resistiendo hasta el último aliento. El dios reconoció que, de haber sido una prueba de resistencia, Adán habría salido vencedor. Heimdall proclamó a Zeus como ganador, pero la humanidad se levantó al unísono, reconociendo en Adán el legado de rebelarse contra los dioses y la convicción de que podían luchar por sí mismos. Mientras las almas de Adán y Reginleif se deshacían juntas, Gol, desesperada, preguntó por qué la valquiria había muerto si el arma permanecía intacta. Hrist, otra de las valquirias, explicó que el Volundr unía las almas, por lo que ambas luchaban y morían juntas. Furiosa, juró que los dioses pagarían por ello. Brunhilde, frustrada por haber perdido a su carta más fuerte, se desahogó comiendo pasteles de regaliz, aunque reconoció que no podían permitirse otra derrota. En ese momento recibió la noticia de que el siguiente combatiente divino sería Poseidón, el temible hermano mayor de Zeus. Gol, aterrada, auguró una masacre, pero Brunhilde la silenció con frialdad. Fue entonces cuando apareció Kojiro Sasaki, un anciano que sorprendió a todos al presentarse como el nuevo representante de la humanidad. Brunhilde y Gol dudaron, pues las almas solían mostrarse en su mejor momento, no envejecidas. Sin embargo, Kojiro demostró su maestría al detener con su espada el derrame de un cuenco de leche y beberla con serenidad. Con ello dejó claro que, aunque había muerto hacía 4 siglos, jamás dejó de entrenar y perfeccionarse. Para él, esa madurez representaba su verdadera edad de oro, la culminación de toda una vida de aprendizaje y evolución. Kojiro Sasaki aceptó representar a la humanidad en la tercera ronda y decidió enfrentarse a Poseidón. Ante ello, Brunhilde pidió a Hrist que lo acompañara en el Volundr, y la valquiria aceptó. El escenario se transformó en una arena rodeada de aguas, lo que aumentó la expectación entre los dioses, quienes aguardaban ansiosos al rival del dios de los mares. Heimdall anunció con solemnidad la entrada de Poseidón, considerado uno de los más temibles del Olimpo. Su aparición fue imponente, separó las aguas abriendo un camino hacia la arena, y su sola presencia impuso un silencio absoluto, pues incluso los dioses temían provocarlo. Luego Heimdall presentó al luchador de la humanidad, a quien llamó el Tonto, que se atrevía a desafiar a Poseidón. Kojiro apareció navegando en un pequeño bote mientras el heraldo lanzaba una pregunta que resonó en todos: ¿quién era realmente el mejor espadachín de la historia? Heimdall evocó nombres ilustres: Minamoto no Yoshitsune, quien derrotó al clan Taira; Nobutsuna Kamizumi, fundador de la escuela Shinkage; y Matashiro Takayanagi, maestro de la espada silenciosa. Sin embargo, los descartó y señaló que el verdadero elegido era Kojiro Sasaki, recordado por la historia como un perdedor eterno, alguien que incluso en la derrota había seguido evolucionando hasta convertirse en el mayor perdedor de todos los tiempos. Este título desconcertó a la humanidad, que dudaba de las posibilidades del anciano. Yori Miyamoto expresó que, en su opinión, su padre, Musashi Miyamoto, era el más grande. Tanto Seijuro Yoshioka como Inshun Hosoin coincidieron en que Kojiro era poderoso, aunque se preguntaban qué pensaría Musashi al verlo allí. La respuesta llegó pronto, cuando Kojiro desenvainó su espada y calmó las olas con un simple gesto. Incluso los dioses quedaron sobrecogidos. En ese instante, Musashi, desde el más allá, cortó con su espada el libro de los 5 anillos que él mismo había escrito, admitiendo que ya no lo necesitaba, pues reconocía que Kojiro había alcanzado la cima a la que todo practicante de la espada aspiraba. Heimdall dio inicio al combate, pero ninguno de los dos se movió. Ares interpretó que ambos aguardaban el error del rival, aunque Hermes lo corrigió, explicando que Poseidón no necesitaba esperar, pues simplemente aplastaría a cualquiera que se acercara. Kojiro, por su parte, comenzó a imaginar distintos ataques contra el dios, y en todas las simulaciones terminaba muerto.
Repitió el proceso una y otra vez, muriendo mentalmente en 18 ocasiones, mientras sudaba en la realidad. Algunos pensaron que se estaba agotando solo de pie, pero Hermes reveló que, en verdad, estaba analizando a Poseidón con un nivel de detalle sobrehumano. Gol, aterrada, afirmó que era el más temible de los dioses, aunque Brunhilde le explicó que originalmente fueron 13 los olímpicos. Entre ellos estaba Adamas, hermano mayor de Zeus y de Poseidón, a quien este último mató. Brunhilde relató entonces la historia de Adamas. Incapaz de aceptar que Zeus fuese considerado el más grande, liberó a los titanes y gigantes del Tártaro y llegó a someter incluso al monstruo Tifón, reuniendo así un ejército de dioses dispuestos a rebelarse. Buscó a Poseidón para convencerlo de unirse, pero este lo despreció, asegurando que los dioses no necesitaban ejércitos ni planes, pues eran perfectos por naturaleza. Adamas, enfurecido, lo atacó exigiendo que lo mirara a los ojos. En ese momento Poseidón lo atravesó mortalmente de un solo golpe y ordenó que fuese borrado de la historia. Hermes confesó que había apoyado aquella rebelión por diversión y reveló que fue testigo de cómo Poseidón ejecutó a su hermano sin vacilar. Lo más aterrador, señaló, no fue la muerte en sí, sino que todos aceptaran olvidar a Adamas sin oponer resistencia. Mientras tanto, en la arena, Kojiro advirtió que Poseidón ni siquiera lo miraba, lo que lo sumió en incertidumbre y lo llevó a sentarse, preguntándose cómo debía actuar. Ese recuerdo lo transportó al periodo Sengoku, en el dojo Toda, donde llegó tarde a un entrenamiento y fue reprendido por Kagekatsu Toda. En un combate de práctica, Kojiro se defendió con destreza, pero fue derrotado y se rindió. Kagemasa lo criticó por carecer de talento, y Seigen le preguntó por qué había abandonado tan pronto. Kojiro respondió que no podía ganar aunque peleara 100 veces y que continuar solo habría significado arriesgarse a una lesión inútil. Desde entonces pasaba horas en el bosque reflexionando cómo vencer. Decidió fortalecerse alimentándose con carne y además aprendió observando a los animales, imitando sus movimientos y absorbiendo sus secretos. Con cada derrota mental profundizaba en su comprensión del combate y a partir de ello forjaba un estilo propio basado en aprender de la caída y evolucionar con cada error. 6 meses después de sus entrenamientos solitarios, Kojiro Sasaki regresó al dojo, sorprendiendo a todos con un físico mucho más definido y una mirada resuelta. Kagekatsu, al verlo transformado, no dudó en desafiarlo de inmediato, ansioso por comprobar si aquel cambio representaba verdadera fuerza. Kojiro, sereno, confesó que Kagekatsu había sido uno de sus rivales más duros y que necesitó enfrentarlo mentalmente 146 veces antes de imaginar su victoria, aunque ahora ya no era necesario luchar contra él. Kagekatsu, irritado por aquellas palabras, intentó atacarlo, pero en ese instante tuvo una visión nítida de su propia muerte y se detuvo, aceptando la derrota en silencio. Acto seguido, Kojiro, conmovido, pidió a Seigen que combatiera con él. El maestro, a pesar de haber perdido la vista, aceptó sin vacilar y adoptó una postura que estremeció el corazón de su discípulo. Pasaron los años y Kojiro, tras aquel desafío, no volvió más al dojo. Sin embargo, Seigen, aún ciego, decidió visitarlo. Al entrar en su casa, percibió de inmediato la intensidad del entrenamiento de su discípulo. Paredes marcadas, huellas de golpes y arañazos que revelaban una lucha constante contra rivales imaginarios. Kojiro confesó entonces que había tardado 4 años y 9 meses en derrotar mentalmente a todos sus oponentes, venciendo uno a uno a Kagekatsu, Kagemasa, Kanemaki Jinsai y finalmente incluso a su propio maestro. Esa evolución había forjado al guerrero que, en el presente, se enfrentaba a Poseidón, el dios de los mares. De regreso en la arena, Kojiro dio el primer paso decisivo, saltó y blandió la espada desde la espalda. Poseidón esquivó el ataque e inició una ofensiva inmediata, pero Kojiro respondió empleando su célebre Tsubame Gaeshi. Aunque no alcanzó al dios por completo, logró cortar un mechón de su cabello, lo que al fin atrajo la atención de Poseidón. Kojiro sonrió y comentó que por primera vez lo estaba mirando con seriedad. Ese instante le trajo un recuerdo del pasado, el 13 de abril de 1612 en Ganryujima, cuando enfrentó a Musashi Miyamoto y consiguió dejarle una cicatriz en el rostro. El combate avanzó con brutal intensidad. Poseidón desató una tormenta de ataques llamada Anfitrit, pero Kojiro, con paciencia y precisión, esquivó cada embate. Gol se preguntó si poseía los mismos ojos que Adán, capaces de prever los movimientos divinos, pero Brunhilde aclaró que no podía verlos realmente, sino que había revivido cientos de veces esos enfrentamientos en su mente, luchando contra una imagen de Poseidón en incontables simulaciones. Ares, incrédulo, no aceptaba que un humano pudiera poseer tal capacidad de análisis. Mientras Hermes, fascinado, explicaba que Kojiro había muerto ya 18 veces en su imaginación, perfeccionando así su lectura del combate. No obstante, Poseidón no tardó en mostrar su verdadera velocidad. Silbando con desprecio, lanzó un ataque más veloz de lo que Kojiro había previsto, alcanzándolo y lastimándolo. El dios se burló de él, asegurando que se había equivocado al creer que podía leer los movimientos divinos. La multitud, confundida, aclamó a Poseidón como el dios de los dioses, pero una sola mirada helada bastó para silenciarlos. Kojiro, con serenidad,
serenidad, replicó que vivir sin amigos ni lazos debía ser una existencia miserable. Aquella observación enfureció a Poseidón, que desató la técnica Chione Tiro Demeter, una tormenta de ataques destinada a acabar con él de una vez. Sin embargo, Kojiro logró esquivar y anticipar cada embate, demostrando que su mente estaba afinada hasta lo imposible. El intercambio alcanzó proporciones titánicas. Kojiro intentó su Ganryu Hyou Torakiri, pero Poseidón lo esquivó y contraatacó con tal fuerza que rompió la espada del espadachín. Todos pensaron que era el final, pero Kojiro, recordando su duelo con Musashi en Ganryujima, comprendió que no podía rendirse aunque lo deseara. En aquella ocasión, en pleno combate, sintió que debía detenerse, pero como se divertía tanto, no fue capaz de abandonarlo, y esa esencia seguía intacta. Ahora, incluso con su espada rota, proclamó que esa arma representaba la pasión y el espíritu de todos sus antiguos rivales. Entonces ocurrió lo inesperado. Hrist, la valquiria unida a él, reveló su auténtica naturaleza. Sus dos personalidades se separaron y transformaron la espada rota en un Revolunder doble, el Niten Ganryu, concediéndole a Kojiro dos espadas como las que había usado Musashi. Brunhilde explicó que Hrist era la única valquiria con dos poderes y que aquel giro del destino favorecía a la humanidad. Con renovada energía, Kojiro comenzó a emplear las técnicas de todos los maestros y rivales que había enfrentado. Sus músculos recordaban cada movimiento aprendido en miles de duelos mentales contra Musashi y otros grandes espadachines. Ejecutó la espada corta de Toda Ryu, el juego de pies de Yagyu Shinkage Ryu y la potencia de Ito Ryu, logrando herir el rostro de Poseidón. Kojiro pasó a la ofensiva combinando estilos y perfeccionando sus movimientos, asestando múltiples cortes al dios y encendiendo la esperanza de la humanidad. Poseidón, irritado, desató su técnica Medusa Alope Demeter, una lluvia de ataques que casi acaba con él. No obstante, inspirado por sus antiguos rivales y compañeros, el espadachín alcanzó una percepción superior, capaz de leer incluso las vibraciones del aire y de la tierra. Con esa claridad, ejecutó su técnica definitiva, Niten Ganryu Ougi, Soen Sanko Banjin Ryoran, cortando el brazo derecho de Poseidón y arrebatándole el tridente. Luego le cercenó el otro brazo y finalmente lo remató al destruir su arma con el estilo de Musashi, reduciéndolo a polvo. Heimdall, conmocionado, anunció la primera victoria de la humanidad, mientras los dioses guardaban silencio y los hombres celebraban eufóricos. Exhausto, Kojiro cayó, sostenido por Hrist, quien le agradeció haber cumplido su promesa. En la sala divina, Shiva y Loki reaccionaron con furia, pero Zeus, sereno, reconoció que el humano había sido más fuerte y que debían tomar la lucha en serio. Decidió que otro dios griego debía combatir. Así, con el marcador 2-1, Heimdall presentó la cuarta ronda: Jack el Destripador contra Hércules, el dios de las 12 tareas. Tiempo después, Göll celebra con entusiasmo la primera victoria de la humanidad, colocando el marcador 2-1. Brunilda confirma el resultado, aunque advierte que los dioses no permitirán perder dos veces consecutivas y escogerán a un rival formidable. En ese instante aparece Heracles, irradiando fuerza y proclamando que será el próximo en luchar. Göll corre dichosa a sus brazos, mientras Brunilda, de rodillas, le desea suerte. Tras su partida, Loki lo sigue y sugiere que su cercanía con las valquirias se debe a que también es un semidios. Heracles responde que los humanos son dignos adversarios y que, aunque no piensa ser derrotado, pedirá la salvación de la humanidad, pues siempre combatirá del lado de la justicia. Ante la duda de Göll sobre quién podrá enfrentar, Brunilda revela con severidad que ya eligió a alguien a quien aborrece, Jack el Destripador. La arena se transforma en el Londres del siglo XIX y Heimdall presenta a ambos contendientes encarnando la lucha entre el bien y el mal. Heracles se indigna al tener como rival a un criminal infame, mientras incluso los humanos vacilan en apoyarlo. Jack se niega a rendirse y muestra su Velunder, unas tijeras gigantes, aunque pronto revela que su auténtica arma es una bolsa capaz de generar cuchillos divinos. Heracles resiste trampas y ataques, pero Jack lo obliga a la defensiva con astucia y malicia. Finalmente, el héroe invoca el éxodo hercúleo, manifestación de sus 12 trabajos aun a costa de su alma, reafirmando que su poder proviene de su voluntad indomable. Jack intensifica su ofensiva lanzando cuchillos al aire y utilizando cables para dispararlos repetidamente. Al aumentar su velocidad, los proyectiles rebotan en las paredes y logran herir a Heracles. Entonces, el semidios ejecuta su sexto trabajo, el pájaro del estínfalo, transformando su garrote en un ave colosal que genera un vendaval capaz de desviar los cuchillos y devolverlos contra Jack, hiriéndolo y cortando sus propios cables. Con firmeza, Heracles proclama que no caerá en trucos baratos. Lejos de amedrentarse, Jack aplaude con entusiasmo y con su ojo especial contempla el aura del héroe, describiéndola como un color precioso. Exaltado por la idea de acabar con un dios, comienza a tararear "El puente de Londres está destrozado". Entonces, la narración retrocede a su infancia en el Londres del siglo XIX, cuando con 12 años sobrevivía mendigando comida y viviendo junto a su madre Mary en un burdel. Para él, ella era un ser de luz dorada y su única fuente de amor.
Sin embargo, todo cambia cuando Mary, entre lágrimas, confiesa que se arrepiente de haberlo concebido, pues solo fue un medio para retener al hombre que amaba. Devastado por esas palabras, Jack la elimina, convencido de que la liberaba de su impureza. Más tarde aniquila también a su padre y toma su sombrero como trofeo, descubriendo que el miedo en el instante de la muerte es el color más hermoso que puede contemplar. De regreso al combate, Jack le explica a Heracles que el miedo absoluto es la manifestación más pura del corazón humano. No obstante, Heracles responde que jamás lo sentirá, pues solo teme la desaparición de la justicia. La batalla avanza hasta llegar al Big Ben, que Jack transforma en un arma al revelar que su verdadero Volunder son unos guantes capaces de convertir cualquier objeto en tesoro divino. Así, toda la ciudad de Londres se convierte en su arsenal. Incluso la valquiria Hlok fue forzada a unirse a él como su arma, cascabel de sables. Aún con un brazo amputado, Heracles demuestra su espíritu indomable, y Jack lo admira al descubrir en sus ojos únicamente orgullo y furia contenida. Entonces revela que su don divino le permite percibir las emociones como colores, aquello que lo llevó a transformar el miedo en arte. Sin embargo, Heracles sentencia que ya ha perdido, pues su tragedia no radica en la pobreza ni en la traición, sino en haberse entregado a sus propios instintos. Con ello, queda claro que el verdadero contraste entre ambos no se encuentra en la fuerza, sino en la esencia de sus elecciones. Heracles pronuncia un juicio severo sobre la humanidad, enumerando sus defectos: celos, odio, traición, lujuria, codicia y muchos más, pero afirma amarla a pesar de todo. Jack, sorprendido, percibe en él el color del amor idéntico al de su madre, y se conmueve al admitir que nunca pensó volver a contemplarlo. Entonces, el héroe desata su 12º trabajo, Cerbero, transformando su cuerpo con la energía demoníaca del sabueso de Hades. Zeus advierte que se trata de una técnica suicida, debe imponerse pronto o será consumido. La batalla se intensifica. Jack convierte los restos de Londres en tesoros divinos para resistir, pero Heracles los atraviesa con brutalidad. Aunque Jack intenta escapar con un gancho, el semidios lo derriba y lo arroja sobre una valla metálica que lo atraviesa. Aún herido, el asesino insiste en que toda la ciudad es su arma y utiliza incluso su manto para derribar edificios contra su rival. Heracles emerge ileso y proclama que su corazón jamás se quebrará, lo que inspira a Jack a querer pintarlo con el color del amor verdadero. El enfrentamiento se vuelve cada vez más directo. Jack transforma madera e hierro en armas divinas, pero apenas logra arañar a Heracles, quien lo golpea con dureza. Los dioses celebran su aparente victoria, mientras algunos humanos comienzan a perder la fe. Sin embargo, Jack sorprende a todos levantándose con una sonrisa y cantando, gesto que le gana la admiración del héroe. En el clímax, Heracles prepara el golpe final, pero Jack lo apuñala en el pecho utilizando su propia sangre convertida en tesoro divino. El semidios comprende entonces que el culpable había planeado impregnar sus guantes con sangre desde el principio. Exhausto, Heracles pregunta de qué color es ahora. Jack responde que no ha cambiado, y en un gesto inesperado admite su derrota. El héroe lo abraza y agradece la batalla, proclamando que ama a la humanidad antes de desvanecerse. Heimdall anuncia la victoria de Jack, pero la multitud de Tebas lo apedrea con furia. Conan Doyle lo llama monstruo, mientras Shakespeare sentencia que lo bello puede ser inmundo y lo inmundo, bello. Brunilda, aunque fría ante el público, honra en privado a los héroes caídos. Paralelamente, Loki y Hermes revelan que todo había sido calculado por Jack, incluso sus heridas. Finalmente, mientras los dioses asimilan la pérdida de Heracles, Loki acusa a Buda de traidor, desatando la ira de los 7 dioses de la fortuna, dispuestos a juzgarlo. Antes de que los 7 dioses ataquen, Loki interviene alegando que Buda es su presa. Sin embargo, de inmediato se burla y se coloca a su lado, preguntándole al iluminado si creyó que lo estaba protegiendo. Buda, con absoluta indiferencia, responde que no le importa y libera un aura imponente, desafiándolos a luchar si de verdad lo desean. En ese instante aparece Kojiro Sasaki, murmurando que los cielos son demasiado ruidosos. Critica que tantos se unan contra un solo hombre y sentencia que dioses y humanos no son tan distintos, llegando incluso a afirmar que Poseidón jamás se rebajaría a algo así. Loki, intrigado, le pregunta por qué sigue allí tras haber cumplido su turno, a lo que Kojiro replica que no aprueba alianzas injustas. Entonces desenvaina sus espadas y promete luchar junto a Buda. Ebisu lo tacha de insensato por unirse a una desventaja tan evidente, pero pronto aparecen Soji e Izami, decididos a pelear. Aunque Hoteison les advierte que morirán, Soji insiste con fervor en unirse al combate. Los espadachines, junto a Buda, se enfrentan a Loki y a los 7 dioses de la fortuna. Durante el choque, Izami se preocupa por las heridas de Kojiro, pero este lo tranquiliza, asegurando que los médicos son excelentes. Loki, irritado, advierte que involucrarse solo los conducirá a la muerte.
Kojiro responde desafiante que los dioses siempre creen que todo sucederá como desean. Loki, serio, replica que no lo creen, lo hacen realidad. El combate estalla. Ebisu dispara contra Buda, pero este esquiva con facilidad, confundiendo a todos. Loki invoca sus espadas encadenadas y ataca, aunque los contrincantes logran bloquear. Soji se acerca mientras intercepta golpes, incomodando a Loki, que siente que lo subestima. Cuando parecía que el enfrentamiento escalaría, irrumpen Zeus y Odín, deteniendo la pelea y reprochando que desperdicien fuerzas en disputas internas. Hugin y Munin protestan, pero Odín impone silencio con un aura aterradora que rompe los cristales del jardín. Loki, incómodo, se retira, y los dioses de la fortuna también se marchan, aunque Bishamonten advierte a Buda que los traidores siempre serán juzgados. Soji se queja frustrado, pero Izami lo convence de volver a su habitación. Kojiro se disculpa con Buda por intervenir, mientras Zeus, burlón, le aconseja no causar problemas. Buda ríe y replica que solo él puede darse órdenes, provocando la carcajada de Zeus, quien lo llama auténtico genio y admite que el Ragnarok no se desarrolla como esperaba. Odín, en cambio, deja que su aura macabra marchite el jardín. En paralelo, Gull se disculpa con Brunhilde, pero esta la reconforta y le revela que ya eligió al próximo guerrero. Ambas llegan a una habitación japonesa, donde encuentran a Raiden Tamimon dormido entre mujeres. Al despertar, confunde a Brunhilde con otras intenciones, pero ella lo corrige y presenta a Thrud, su valquiria. Aunque ella teme decepcionarlo, Raiden la abraza con entusiasmo y confiesa que es su tipo ideal, provocando que la joven se sonroje intensamente. En el Coliseo, Heimdall anuncia el empate y presenta el siguiente enfrentamiento: Raiden, el imbatible emperador del sumo, contra Shiva, el destructor de mundos. El combate comienza con los rituales tradicionales del sumo. Raiden lanza sal al aire como dicta la costumbre, y el público lo aclama. Sin embargo, rompe la solemnidad del momento sorprendiendo a todos con una patada voladora directa al rostro de Shiva. El dios tambalea, pero logra mantenerse en pie. Raiden encadena un gancho ruso y un rodillazo devastador, aunque Shiva reacciona empleando su segundo par de brazos para atraparlo y lanzarlo por los aires. Ambos sonríen, disfrutando del choque como un auténtico duelo entre titanes. El pasado de Raiden se revela en medio de la batalla. Nació con una musculatura descomunal que, paradójicamente, destrozaba sus propios huesos al ejercer fuerza. Para sobrevivir, desarrolló un control corporal extraordinario y selló su poder creando capas musculares llamadas los 100 sellos. Durante toda su vida los mantuvo bajo control, incapaz de liberar su fuerza real. Ahora, gracias al Volunder con Thrud, el cinturón de sumo exoesquelético supramuscular, por primera vez desata todo su potencial. Sus músculos se expanden como nunca antes y cada golpe suyo adquiere la fuerza de cañones, un espectáculo que deja atónitos a los espectadores, incluido el público Yokozuna, que siempre lo veneró. Incluso Shiva, a pesar de recibir heridas reales, sonríe con entusiasmo. La verdadera batalla apenas comienza. Del lado de los dioses, los seguidores de Shiva confiaban ciegamente en él, pues sus puños contenían la esencia de 1116 divinidades indias, un poder acumulado a lo largo de su ascenso. Jamás había fallado a sus amigos, y ahora, sintiendo su fervor, prometió vencer a cualquier precio. Frente a Raiden declaró que lo aplastaría sin reservas. Lanzó un golpe colosal que Raiden esquivó con destreza, dejando perplejo a Ares, quien se preguntaba qué clase de puñetazo había sido ese. Hermes explicó que Shiva había perdido el equilibrio porque uno de sus brazos estaba gravemente dañado, lo que lo ponía en riesgo. Raiden aprovechó para contraatacar, aunque Shiva con sorprendente rapidez se recuperó y lanzó un nuevo puñetazo, esta vez con un peso aún mayor. El Rikishi comprendió que cada golpe de su rival se volvía más contundente, como si aumentara en ferocidad tras cada intercambio. El combate alcanzó una intensidad brutal. Raiden encadenó ataques demoledores, mientras Shiva resistía y devolvía uno certero al estómago. Ambos, enardecidos, se tomaron de la cabeza y comenzaron a golpearse con brutales cabezazos una y otra vez, en un duelo de pura resistencia. Fue entonces cuando Shiva, jadeante, reflexionó sobre cuánto tiempo había cargado con esa ira y recordó con nostalgia sus días junto a Rudra. El relato retrocede al pasado. En la antigüedad, el panteón indio estaba formado por miles de dioses que competían en rivalidades interminables, sin que ninguno lograra imponerse sobre los demás. En el monte Kailash habitaban dos deidades poco conocidas: Rudra, que entrenaba sin descanso golpeando enormes rocas, y Shiva, que prefería reposar y danzar entre los animales. Shiva no entendía el empeño de su amigo, hasta que Rudra le confesó que lo hacía porque anhelaba volverse más fuerte. Shiva, con cierto desinterés, lo invitó a bailar, y Rudra, sonriente, aceptó. Un día llegaron noticias de que los hermanos carniceros Asura estaban devastando una aldea. Shiva se mostró indiferente, pero Rudra insistió en acudir, rogándole a su amigo que lo acompañara. Al llegar, Nishumba y Shumba se burlaron de los habitantes al descubrir que sus protectores eran dioses de segunda categoría: Rudra, señor de la tempestad, y Shiva, dios de la destrucción. En ese instante aparecieron los dos, y Shiva, con ironía, se disculpó por ser de segunda, antes de propinar un brutal cabezazo a Shumba. La batalla estalló, y juntos derrotaron a los Asura y a todos sus seguidores. Tras la victoria,
Rudra preguntó a Shiva cuál era su propósito. Este, con una sonrisa, respondió que sería Nataraja, el señor de la danza. Rudra, en cambio, confesó que soñaba con conquistar la cima del panteón indio, demostrar su poder y contemplar paisajes jamás vistos. Le pidió a Shiva que lo acompañara, convencido de que juntos podrían lograrlo. Shiva, aunque poco interesado, aceptó, pues sabía que con Rudra todo era más emocionante y que su amigo nunca cambiaba de opinión. Así inició su ascenso. Al principio fueron objeto de burlas, pero con cada triunfo el desprecio se convirtió en respeto. Derrotaron a incontables dioses, entre ellos grandes figuras como Agni y Varuna, vencidos en combates feroces. Más tarde enfrentaron a Indra, dios de la luz, quien aceptó luchar solo contra Rudra. Aunque la contienda fue durísima, Rudra consiguió imponerse. Shiva, mientras tanto, celebraba danzando. Su camino los condujo finalmente a enfrentar a los más poderosos, Brahma, el creador, y Vishnu, el preservador. Tras derrotarlos, alcanzaron la cima del panteón indio, con la gloria de haber vencido a 1115 dioses. Desde lo alto, Shiva contempló su aldea con satisfacción, mientras Rudra, solemne, le pidió una última cosa: enfrentarse entre ellos, pues solo uno podía reinar en la cumbre. Shiva, entristecido al comprender la decisión inquebrantable de su amigo, aceptó el duelo. Así comenzó la pelea más feroz de la historia de la India, una batalla en la que los estruendos de los puños de Shiva y Rudra retumbaban por toda la tierra. Para ambos fue al mismo tiempo la mayor diversión y la más honda tristeza que habían vivido. El enfrentamiento se prolongó largo tiempo, pero poco a poco Shiva empezó a dominar, suplicándole a su amigo que se rindiera, pues si seguía levantándose, acabaría por aniquilarlo. Rudra, sin embargo, persistió, aferrado con todas sus fuerzas a su sueño. Ante aquella determinación inquebrantable, Shiva se dejó caer al suelo, declarando que Rudra era demasiado fuerte para él. Pero cuando parecía dispuesto a ceder, Rudra dio un paso más hacia adelante. Sorprendido, Shiva le preguntó la razón, y su compañero le explicó que, cuando alguien luchaba con todas sus fuerzas, él debía responder del mismo modo. Arriesgar la vida contra un rival que se contenía era peor que la muerte. Con lágrimas en los ojos, Shiva comprendió que el sueño de Rudra era alcanzar la cima, mientras este, con serenidad, le pidió que no llorara y declaró que, junto con los 1116 dioses derrotados, había llegado a lo más alto. Nombrando a cada uno, afirmó que aquel había sido el mejor sueño de su vida. Shiva, cargando con el peso de todos esos nombres, se convirtió en jefe del panteón indio, pero en ese proceso perdió a su mejor amigo. En el presente, los dioses indios observan el combate entre Shiva y Raiden. Vishnu comenta que Shiva está luchando como una bestia. Rudra, presente en espíritu, señala que cuando su amigo se sumerge en una pelea, nadie disfruta tanto de agitar los puños. Varuna recuerda que siempre sonrió en combate, y Agni añade que era demasiado temerario para contenerse. De pronto, Shiva comienza a danzar al ritmo del cosmos, ejecutando un compás que solo él conoce. Zeus reconoce esa danza como el tesoro oculto del panteón indio, la técnica con la que Shiva unió a todos los dioses. Raiden intenta embestirlo, pero el dios esquiva mientras baila, golpeándolo sin descanso. Hermes explica que para Raiden es como recibir ataques de múltiples enemigos a la vez. Girl, aterrada, piensa que el combate se ha vuelto unilateral, pero Brunhilde le señala que observe los brazos del Rikishi. Raiden concentra su musculatura hasta expandirla, utilizándola como un escudo. Ares, al notar que Shiva humea, escucha de Hermes que su cuerpo arde por la intensidad de la danza, al punto de consumirse en llamas. En ese instante, Shiva ejecuta Kritibasa, una patada descendente devastadora que calcina la carne de Raiden. El público humano y divino cree que ha caído derrotado, pero el Rikishi sonríe. Los luchadores de sumo presentes se conmueven con esa expresión. Kajinosuke Tanikase comenta que, al fin, Raiden puede combatir con todo su poder. Surge entonces el recuerdo de su infancia. De niño, llamado Tarokichi, participaba en prácticas de sumo. Entre sus rivales estaba Toraji, el más fuerte, que solía vencer a varios hasta que los demás se negaban a enfrentarlo. Toraji lo invitó a luchar y, aunque planeaba contenerse por la fragilidad del pequeño, Tarokichi lo embistió con fuerza y lo expulsó del ring. A pesar de sus 100 sellos, sus músculos seguían siendo demasiado poderosos y los niños empezaron a temerlo, llamándolo ogro. Dolido, corrió a los brazos de su madre preguntándole por qué los dioses le habían dado un cuerpo así. Ella le explicó que antes de que pudiera caminar, había pedido en el santuario un hijo fuerte y sano, y con ternura lo animó a agradecerlo y a usar su fuerza para proteger a los débiles. Marcado por esas palabras, Tarokichi creció como un joven bondadoso que ayudaba a quienes lo necesitaban, cargando pesos o prestando socorro a los demás. Su vida en Shinano habría sido apacible de no ser por la erupción del monte Asama en 1783, que trajo consigo ceniza, hambre y epidemias.
Al ver morir a su gente, decidió partir a Edo a los 17 años con la esperanza de convertirse en luchador de sumo y enviar dinero a su pueblo. Su entrenador, Yohachi Urakase, lo alentaba a luchar con toda su fuerza, pero él se contenía por temor a herir a sus rivales. Fue Takikase quien lo desafió. Si no lograba derrotarlo, debería regresar a casa. Raiden atacó con toda su potencia, pero Takikase resistió y lo derribó en repetidas ocasiones. Aún en la derrota descubrió que el sumo le permitía liberar su energía sin miedo. En 1790 disputó su primer combate bajo el nombre de Raiden Tamimon y venció con tal facilidad que el público lo ovacionó. Desde entonces dominó a todos sus adversarios, enviando ayuda constante a su aldea. Sin embargo, un día enfrentó a un luchador que lo temía, y el recuerdo de cuando lo llamaban ogro lo llevó a contenerse. Takikase lo reprendió por perder a propósito, pero Raiden explicó que su madre le había enseñado a usar la fuerza para proteger, no para atormentar. Por eso evitaba recurrir a las técnicas más destructivas. Aún así, acumuló victorias imponentes. En 21 años, disputó 285 combates, con 254 triunfos, apenas 10 derrotas y algunos empates. Sus caídas siempre fueron contra rivales de menor rango, pues nunca tuvo razones para enfrentar a los más grandes. Ese récord lo convirtió en una leyenda viviente del sumo y, más allá de la gloria, en el protector silencioso de los débiles, cumpliendo así el deseo de su madre. El casi invicto historial de Raiden Tamimon le valió el título de Rikishi inigualable, aunque nadie sabía que jamás había liberado todo su poder. En el Ragnarok frente a Shiva decidió hacerlo por primera vez. Con el Bolundr de Thrud, que le permitía controlar la migración de sus músculos, concentró una fuerza monstruosa en su brazo y ejecutó la palma abierta más devastadora de su vida. El impacto arrancó 2 brazos de Shiva y lo lanzó por los aires con un golpe que rompió la barrera del sonido. Zeus, asombrado, señaló que, de no haber bloqueado, el cráneo del dios habría quedado hecho añicos. Sin embargo, la hazaña tuvo un precio. La migración extrema desgarraba a Raiden por dentro y Thrud apenas lograba sostenerlo. Cuando él pidió ir aún más lejos, ella temió que se destruyera, pero Raiden insistió, dispuesto a arriesgarlo todo como verdadero luchador de sumo. Shiva, respirando el espíritu de Rudra y de los dioses indios, no se permitió caer. Hundió sus dedos en su propio pecho y forzó a su corazón, activando el karma del Tandava, envolviéndose en llamas rojas y llevando su poder hasta límites divinos. Brunhilde advirtió que ambos luchadores se fortalecían al cargar los sueños y esperanzas de quienes confiaban en ellos. Entonces comenzó el intercambio más feroz. Cada golpe de Shiva incendiaba los músculos de Raiden, y Hermes advirtió que incluso el dios indio terminaría consumiéndose si mantenía ese estado. Mientras tanto, los luchadores de sumo humanos alentaban a su campeón, infundiéndole fuerzas. La batalla alcanzó su clímax cuando ambos desataron sus técnicas supremas, Raiden con Yatagarasu y Shiva con Deva Loka. El choque fue brutal. Shiva atravesó el brazo del Rikishi y lo partió en 2. Exhausto, Raiden aceptó su destino, agradeció a Thrud por acompañarlo y reconoció en Shiva a un rival digno. Este, con respeto, lo decapitó en un último golpe, declarándolo un gran hombre que jamás se doblegó. Heimdall proclamó a Shiva vencedor de la 4ª ronda, y Raiden desapareció junto a Thrud en paz. Los humanos lloraron, los dioses respetaron su fuerza y Brunhilde erigió un santuario en su honor. La tensión aumentó cuando Zeus buscó a Buda, intentando obligarlo a combatir en la 6ª ronda. Sin embargo, el iluminado sorprendió a todos al ponerse del lado de la humanidad. Rompió el cuerno de Heimdall y desafió abiertamente a los dioses. De inmediato la arena se oscureció y los 7 dioses de la fortuna descendieron, revelando su verdadera esencia, fragmentos de un único ser, Serofuku, antiguo dios de la fortuna corrompido por la desgracia. Así quedó sellado el 6º combate, Buda contra Serofuku. El origen del dios fue trágico. Durante siglos absorbió las desgracias humanas, aliviando su dolor a costa de sí mismo. Creía que, si los hombres eran felices, él también lo sería. Pero cuando regresó a la aldea que había protegido, halló un pueblo hundido en la depravación. Entre ellos reconoció al niño que una vez había ayudado, ahora adulto, quien lo escupió con desprecio sin recordarlo. Serofuku no podía comprenderlo. En ese instante, incluso el polluelo que había salvado intentó agradecerle, pero su frustración liberó un aura maliciosa que lo ahuyentó. Traicionado por la humanidad, Serofuku se hundió en la miseria. Su amor se tornó en odio, su corazón en 7 cuentas oscuras y su cabello en tinieblas. Intentó propagar desgracia, pero al ver a una madre proteger a su hijo se contuvo, desgarrado entre compasión y furia. Finalmente se arrancó el corazón y lo dividió en 7 partes, creando a los 7 dioses de la fortuna, que no eran más que fragmentos de su propio dolor. Así nació la leyenda de los 8 dioses. Cuando Buda apareció como su oponente, Serofuku lo acusó de haberlo convertido en un necio. Sin embargo, el iluminado lo derribó de un solo golpe en el plexo solar.
lugar. Humillado, Serofuku desató su furia con una gigantesca hacha que absorbía desgracias, transformándose en la monstruosa catástrofe. Cuanto más fallaba, más poder acumulaba, pero Buda, con serena calma, esquivaba cada corte, anticipando sus movimientos gracias a sus ojos de la iluminación. La furia del dios corrompido chocaba con la serenidad de quien contemplaba más allá de la desesperación. El bastón de los 6 reinos de Buda respondía a sus emociones, transformándose en escudo, masa y múltiples armas, siempre en perfecta sintonía. La diferencia esencial se hizo evidente. Serofuku, consumido por celos y dolor, encarnaba la corrupción de la esperanza. Buda, con compasión y claridad, señalaba el camino hacia la verdadera fortuna. Ese contraste se profundizó al revelarse el pasado de Buda. Nacido como Siddhartha Gautama, príncipe del clan Shakya, gozó de riquezas, educación y del destino de un rey. Sin embargo, la muerte de su amigo Jataka, un monarca que entregó todo a su pueblo y murió joven, lo marcó de manera imborrable. En su funeral recordó sus palabras y alcanzó la iluminación, comprendiendo que la auténtica fortuna no provenía de lo otorgado por los dioses, sino de lo que cada ser hallaba en su interior. Riendo y llorando a la vez, Buda abandonó su palacio, a su familia y a su rango, renunciando a lo terrenal para guiar a la humanidad hacia la verdadera libertad. En su camino se encontró con un grupo de ascetas. Uno de ellos, debilitado por el hambre, cayó al suelo. El líder del grupo explicó que el sufrimiento purificaba el espíritu y era esencial para alcanzar la iluminación. Sin embargo, Buda, movido por su compasión, le ofreció alimento porque lo deseaba de corazón. Ese acto de bondad atrajo a las personas que comenzaron a seguirlo, aunque él mismo se cuestionaba si debía practicar el ascetismo. Aún así, reafirmó que su senda era la correcta. Más tarde, rescató a una niña destinada a ser sacrificada a los dioses. Desafió las amenazas de los hombres que lo rodeaban, dispuesto incluso a luchar contra ellos. Cada acción emprendida era un desafío contra el destino y contra quienes negaban la felicidad interior. Brunhilde explicó que Buda despreciaba a quienes pretendían imponer a los demás la resignación al sufrimiento. Mientras tanto, en el presente del Ragnarok, el combate contra Serofuku se intensificaba. El joven dios transformó su hacha en 2 espadas encadenadas, pero Buda respondió con el reino Deva, convirtiendo su bastón en el hacha de Lokapala. Gracias a su precognición, dominó el intercambio de golpes y lo hirió con un ataque certero. Serofuku, enfurecido, incrementó aún más su desgracia y transformó su arma en la formación de tormenta Kataxetrofe. Para contrarrestar, Buda invocó el reino humano generando la espada corta Vajra, con la que desmanteló progresivamente el ataque de Serofuku, obligando a su arma a regresar a su forma original. Sin embargo, Serofuku se derrumbaba emocionalmente, frustrado porque nadie lo alentaba. Mientras todos apoyaban a Buda, llevó a cabo un ataque desesperado, pero Buda lo esquivó con calma y le aseguró que debía aprender a amarse a sí mismo. Serofuku no comprendía aquellas palabras hasta que, al enfrentarlo de nuevo, Buda le confesó que en realidad le agradaba. Sorprendido, Serofuku comprendió que siempre había anhelado ser como él, alguien amado por todos. Esa revelación disolvió su arma y debilitó su poder. Buda, complacido, declaró que su mirada ahora era hermosa e invitó a continuar la pelea únicamente con los puños. Lucharon cuerpo a cuerpo y Serofuku, en medio del intercambio, sintió que nadie lo había comprendido tanto como Buda. Por primera vez experimentó la auténtica felicidad. Sin embargo, tras su derrota, los cuernos que lo habían marcado lo atravesaron violentamente, liberando a Hayun, el rey demonio del sexto cielo, cuyo surgimiento atónito nadie pudo prever. En otra sala, un dios enigmático observaba con calma, reflexionando sobre lo que podría germinar de aquella aparición. Entre los dioses presentes, Zeus, Hermes y Afrodita reaccionaban con asombro, hasta que Hades se presentó y reveló la verdad. Hayun era una entidad que en el pasado destruyó la mitad de Helheim y desapareció por eones. Su regreso se debía a que alguien había incubado un fragmento de su alma en Serofuku. El responsable no podía ser otro que Belcebú, quien desde su habitación contemplaba todo con fría satisfacción. La batalla contra Hayun fue brutal. Sus ataques resultaban imprevisibles, pues carecía de luz en su alma, lo que anulaba la precognición de Buda. El demonio lo hirió gravemente, arrancándole un ojo y perforando su cuerpo con golpes devastadores. Aún así, Buda, impulsado por su voluntad, transformó su arma en la colosal guadaña Salakayas, cuyo poder estremeció incluso a los dioses. El choque entre ambos fue apoteósico. Buda logró cortar un brazo de Hayun, aunque también recibió una herida letal en el torso. Mientras Brunhilde rezaba por él, Buda cayó inconsciente, pero una mano lo sostuvo en la penumbra. El alma de Serofuku, recuperando la conciencia, comprendió que no estaba solo. Con Serofuku realizando un Volunder con él, su arma se convirtió en la gran espada del Nirvana, Zero, una encarnación divina de la iluminación. Buda, rodeado por las almas de los 7 dioses de la fortuna, proclamó que el propósito de esa unión era el castigo. El duelo final fue intenso. Hayun presionaba con ataques colosales, pero el miedo en su alma lo volvía predecible. Aprovechando esa debilidad, Buda ejecutó la espada del despertar del ojo celestial, un tajo definitivo que desintegró al rey demonio. Hayun intentó contraatacar, pero su espada se quebró y su alma se desvaneció. Buda se despidió de Serofuku, quien sonriendo
instante ascendió al cielo junto a los 7 dioses de la fortuna. Heimdall anunció la victoria de Buda, lograda en 21 minutos y 37 segundos, desatando la euforia humana. Exhausto, el iluminado avanzó hacia el bando humano, mientras los espectadores lloraban también la redención de Zerofuku. Antes de desplomarse, levantó un signo de paz hacia Brunhilde y Göll. En paralelo, Belcebú contemplaba su cosecha, mientras Odín lo confrontaba, exigiendo que no interfiriera en el Ragnarok, pues se trataba de una ambición personal. Belcebú, con frialdad, lo confirmó, intensificando la tensión. Con el marcador empatado 3-3, Hades se ofreció para la siguiente batalla, jurando vengar a Poseidón. Su sola presencia estremeció a todos, pero Brunhilde tenía a alguien reservado, el enigmático rey del principio, que irrumpió con una sonrisa, dispuesto a enfrentar al dios del inframundo.